Good evening, and welcome to Dimensions of Prophecy. Tonight's presentation, Our Day in the Light of Bible Prophecy, will be a fantastic journey through history. Together, we'll see how God, with the stroke of the pen, traced the entire history of the human race. His predictions were made literally thousands of years before the events took place in history, and without fail, his predictions continue to come true. During tonight's presentation, Pastor Kenneth Cox will study with us the Old Testament book of Daniel, chapter 2. As events recorded in this chapter unfold before us, we'll see how God traced history all the way down to our present day. We'll see from Scripture where we're living, what's happening today, and just how this relates to the soon return of our Lord Jesus Christ. I know you'll be thrilled with tonight's presentation. A real blessing awaits you. Now, let's enjoy the music, then tonight's timely topic, Our Day in the Light of Bible Prophecy. Very happy to welcome each of you to the Dimensions of Prophecy. Dimensions of Prophecy is basically a program designed for two things. One, it's to introduce men and women to Jesus Christ. Two, we find there are a lot of people that have accepted Jesus Christ as their personal Savior and given their heart to them, but when it comes to picking up the Scripture and reading it and understanding what the Scripture's talking about, a lot of people are at sea. They just read it, but they don't understand what it's saying. And we hope over the next few nights, as we study God's Word, that it'll begin to open up. You'll begin to understand things that you haven't understood before. We hope it'll be a blessing to you. That's the purpose of the Dimensions of Prophecy. Yo he vivido toda mi vida aquí, excepto algunos momentos, algunos tiempos en que me he ido a trabajar a otros lados, pero qué sé yo, cosa de meses o ni de años. Y ella vive aquí mismo, es vecina, aquí abajo. Ahí la voy a encontrar. Entonces, somos vecinos de aquí los dos. Aquí nos conocimos hace casi 50 años que nos casamos. Ya 50, ¿verdad? Ya casi. Y aquí estamos, aquí hemos prevalecido y aquí vamos a seguir estando. Dios primero por el resto de la vida. En aquel tiempo, en el año 78, yo trabajaba en Quepos con maquinaria del MOP. Entonces, allá estaba muy de moda las reuniones católicas, donde se cantaba alabaré, 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 ese despertar que hubo en aquel tiempo, del cual yo también fui influido, me invitaron y estuve yendo y ahí me nació cierto interés. Luego, estando interesado, alguien me dijo, yo pregunté, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que comprarse una Biblia, usted debe comprar una Biblia, me dijo un compañero. Entonces, yo no sabía ni qué era Biblia, ni sabía qué era un Nuevo o Viejo Testamento. En esos días, yo me trasladé ya de Quepos aquí para Puriscal, porque Armando Murillo me ofreció, me fue a buscar, me ofreció que me vinieran a trabajar con él en el aserradero con un camión para jalar madera de San Carlos aquí a Puriscal. Apareció un anuncio en el periódico de una campaña que se iba a dar en Atillo. Esa campaña, Luis Araya cortó el recorte y tenía pereza ir solo, y entonces fue al aserradero, que era la otra empresa de mi hermano, y lo invitó para que fueran, y se llevaron las señoras. Y como eran desordenadillos en ese tiempo, entonces las señoras estuvieron súper de acuerdo y se fueron para allá, para esa campaña, y de ahí trajeron el mensaje, pero era un mensaje revolucionario, porque
ese mensaje era de Apocalipsis y venían pero afiladísimos y entonces el tema de ellos era Apocalipsis y nada más. El pastor Falkenberg, que iba a dar una campaña con el pastor Kenneth Cox en Colombia, no se pudo por la guerrilla en el año 80. Entonces vino a ofrecernos a nosotros. Era un reto, lo aceptamos. Era tan grande en una manera especial. Entonces el hermano, no teníamos locales, pero el hermano Julián Guzmán consiguió un terreno de 5 manzanas, donde hoy es la residencial del pueblo. Ahí en ese lugar se rentó para poder poner los trailers, poner el edificio y también el parqueo para todas las personas que venían. Y ese sábado a las 4 de la tarde ya habían filas más de 300 metros esperando personas. ¿Por qué? Porque la gente se había dado cuenta, porque se había puesto en La Nación los artículos, los temas que iban a haber. 6.500 personas en el primer turno. Teníamos solamente 6.000 sillas y mucha gente quedó parada. 783 personas bautizamos, de los cuales nacieron algunas iglesias como Dimensión Profética, el Limbo y aquí mismo Puriscal. Explicaban que le anunciaban la campaña y explicaban la Biblia por computadora, y me llamó mucho la atención eso, que eso fue como a mediodía que yo vi ese periódico, y en la tarde ya yo me di cuenta que empezaba a las 6 de la tarde empezaba la reunión, y entonces yo empecé a oír algo, tiene que ir, una vocecita que me decía, tiene que ir, y yo prendí el carro sin decirle a nadie. Yo me convencí que yo tenía que ir. Sin decirle a nadie, me fui, llegué, me ubiqué en el lugar, me parqué por ahí y empecé a llegar. Y empezó a llegar gente, había unas estructuras construidas precisamente para esa campaña. Y entonces llegué y me senté y empezó a llegar gente que era con más de 1.000 personas, era una cantidad de gente, era una campaña bien planeada, bien planificada y todo. Entonces me senté y empecé a escuchar el pastor, era un pastor gringo, pero el que lo traducía tenía una gracia que era el que oía yo y el que entendía, pero era un pastor también abusado por Dios. Pero bueno, al final dije yo, esto se ve muy lindo, pero será cierto. Al final nos daban un bosqueo, nos dieron un bosqueo a todos y yo cogí el papelito y a las 12 de la noche estaba en la casa viendo, comprobando si lo que me habían dicho que tenía razón y se podía comprobar con la Biblia. Ajá. Y otro día voy o no voy, pero algo me decía, tiene que seguir yendo. Algo me decía, yo sentía una vocecita. Y ya fui otra vez solo, sin contarle a nadie. Fui 3 días sin contarle a nadie. A los 3 días dije yo, no, esta es la verdad que yo andaba buscando, sin saber de qué religión era. Y entonces empecé a invitar gente. Invité a Damaris y me dice, no, eso son mentiras. Y Damaris era una católica de las bravas. Bueno, Damaris ya me llamó que sí iba a ir para demostrarme que a mí me estaban engañando. Porque Damaris en ese tiempo era estudiada, en ese tiempo que no era cualquiera que estaba estudiando. Damaris tenía su título en ese tiempo. Doña Damaris era la más estudiada, la más lista, bueno, se supone que era, y entonces le mandaron a esa, y terminó también en la iglesia, en lugar de sacarlo a él y sacarlo de sus ideas, más bien permitió que pudieran entrar ambos a la iglesia. Cuando en esos días que yo me estoy viniendo de allá para acá, llegué aquí un día a mi casa y me dice Rosa, ahí pasó Luis Araya, dice que está asistiendo a unas reuniones en San José donde dan la Biblia por computadora, claritico, que todo se entiende. Y era lo que yo quería porque yo no entendía. Realmente yo leía y le digo, ¿pero esto qué es? ¿De qué se trata? No entendía. Y entonces me fui, bueno,
al otro día vino Luis Araya por aquí. Toño, es que quiero invitarlo porque no ve que están dando la Biblia por computadora allá en San José, que era la campaña Kenneth Cox en el, no sé, como en el año 79, 80, por ahí. Y era tan claro y tan lindo que explicaban, y cuando citaban un texto, era ahí supuestamente en la computadora, entonces inmediatamente salía en una pantalla el texto bíblico y uno lo podía ver y seguía la explicación. Se quedaba uno comentando en las noches que aquellos pasajes que explicaban, que qué lindo, porque eran cosas que uno casi no había visto. Y al ver eso a colores y que todo, y bien explicado, y ya uno empezando a entender, y entonces uno salía aquí por la calle y al que se encontraba le contaba. Y empezamos a hacer roncha. Ya empezó Carlos, mi primo, y Iraida, la señora. Fui a donde Armando Murillo para ponernos de acuerdo en cómo trabajábamos juntos ahí. Y entonces le cuento, Armando, ¿no ve qué? Sucede que yo estaba interesado en estudiar la Biblia, pero sucede que vino Luis Araya, me invitó a que fuéramos a San José y hemos estado yendo a las reuniones allá por Lotes Tundón. Y vea qué interesante, vea qué lindo. Dan la Biblia por computadora, se ven los cuadros así, las imágenes, y hay un traductor y el señor que habla, que se llama Kenneth Cox. Le digo, viera qué cosa más linda. Y entonces me nació hablarle de dos textos que yo había aprendido al leer el Nuevo Testamento que tenía, que era Mateo 6:33, y ese otro que yo no me acuerdo bien, que dice que cuando Jesús envió a los discípulos, les dijo, no lleven ni alforja, ni capa, ni lleven comida en sus alforjas, no lleven nada. Y si entráis en algún lugar y no os reciben, sacudid bien los pies y salid de ella. Eso fue lo que yo le dije a Armando. Y Mateo 6:33. Entonces me dice, mañana voy porque yo también estoy interesado. Lograron que yo fuera. Y de camino yo les decía, nunca se me olvida porque yo les decía, a mí no me gusta la iglesia. Yo sé que hay algo ahí, pero no sé, a mí no me agrada. Y aparte de eso, para mí yo decía, esto es una sinvergüenza. Porque yo decía, ahí lo que quieren es sacarle los diezmos. Usted sabe que las personas, cuando nos tocan el bolsillo, y además uno en esos tiempos era más difícil que ahora el dinero. Entonces yo les decía que eso era, que los diezmos era algo, que era un negocio. Pero y ahí sí, si no existiera eso, no existiera la iglesia. Y hoy creo que son muy importantes. Lo hermoso de esto fue que la primera vez que me llevaron a mí, predicó Temni Grajales y predicó de los diezmos y las ofrendas. Yo empecé a ir, pero, ¿cómo le digo? Ya iba a ver qué era, ¿verdad? Pero como uno trae una tradición muy arraigada, yo me crié con los abuelos, aunque no eran tan ir a misa ni tanto, pero ahí existía el rosario, los santos, la creencia en los santos, porque yo tenía una creencia en los santos, una virgen, era algo, ¿cómo le digo? Me salía del fondo del alma, yo realmente le pedía a Dios, o sea, yo creía totalmente en lo católico, que fue lo que me enseñaron los abuelos, la familia. Ajá. Pero al ver ese cambio tan drástico, yo decía, no lo asimilaba ella. No puede ser así, es que no. Y duré un tiempo que, fatal, yo lloraba y de todo. Hasta tuvimos disgusto. Yo sufría cierto disgusto. Amargamente. Por eso. Y para no cansarle con el cuento, salimos 10 bautizados de esa campaña. Hay un señor, Daniel González, que era primo hermano de mi mamá, que era un adventista de los pioneros de aquí, desde Costa Rica. Y ese señor llegaba a la casa
todos los años, porque él era el que manejaba el ferrocarril. Y era un señor que tenía su carro en ese tiempo y muy amigo de mi papá y primo hermano de mi mamá. Entonces, y ese señor yo me veía que los sábados no hacían nada, lo que hacían era orar y cantaban y entonces yo empecé a atar cabos que esta iglesia tenía que ser adventista. Y ahí ya me encontré al hijo de él, que llamaban Daniel también González, y ya empezamos a hablar y me dice: Luis, usted no sabe la alegría que yo tengo. Es porque yo le conté a mi papá, y usted estaba viniendo a estas reuniones, y Damaris también, y mi papá está deseando hablar con usted. Bueno, la cuestión fue que ahí me di cuenta que ahí estuvo la contestación de la oración mía. Y ahí nació la iglesia de Periscal. Cantaban muy bonito y, o sea, a mí me gustaban los cantos de la iglesia y se sentía bien en ese tiempo. Y era un cambio, como un sentir, como una emoción. Ahí habían micrófonos, entonces me llamaban, y como yo vivía a la pura parte, decían durísimo, en micrófonos: Cholito, lo estamos esperando. Y yo no quería ir. Pero al final, de tanta insistencia, porque yo creo que en el Evangelio ese que fuerza los entrar, eso es importante. Porque a pesar de tantos llamados, yo decía: para que no molesten, voy a ir. Y entonces iba y me quedaba en las reuniones, pero no le mostraba así como mucho interés, porque yo era muy católico, a pesar que no participaba mucho del catolicismo, pero era creyente. Ajá, ajá. Y entonces ese era un mensaje distinto. Es más, cuando me dan el mensaje más fuerte de Apocalipsis 13, esa noche yo no dormí. Estando viajando, una vez que iba para Panamá, un viaje con camiones, trailers, me tocó quedarme en la frontera porque ya era viernes de la tarde. Yo tenía bien claro que, ok. Otro día, digo yo, me levanté, me bañé, digo, ¿cómo hago para encontrar iglesia aquí en la frontera? Entonces me fui para donde pasaba la gente y digo yo, aquí tiene que pasar alguien que me demuestre que es adventista, porque era sábado en la mañana. Cuando vi venir una familita compuesta por un señor, una señora, una niñita como de 12 años, y ya vi que venían con Biblia en la mano, y vi que la señora no tenía ni aretes ni pintura, peinadita que así muy bonita, y vi que el señor también, y la chiquita tampoco traía ni pintura ni aretes. Digo yo, estos son adventistas. Voy a preguntarles. Mira, ustedes no saben dónde queda una iglesia adventista por aquí. ¿Nosotros vamos para allá? Ah, bueno, es que yo voy para allá. Y entonces llegamos allá. Y así por eso yo espero también en la iglesia, pues que siempre se lleve la reverencia, que es un lugar totalmente diferente a otros lugares de juego o de diversión donde se puede gritar, donde se puede correr, donde se puede hablar fuerte y que todo. Pienso que la iglesia es un lugar completamente diferente. Y eso era lindo. Nosotros, ay, Dios, qué lindo que... Ay. Sí, iba Norma, iba... Ya empezaron Norma, Iraida. Empezó a hacerse mucha gente de aquí. Nosotros nos vinimos para acá en el 74. Aquí venían dos muchachas testigos de Jehová. Y un día yo estudiaba con ellas y un día no fui valiente con ellas porque un día que venían los martes y yo me fui. Ya yo no quería estudiar con ellas. Y yo le dije a las chicas que quedaron aquí, no sé a cuál le dije, dígales que no vengan más. O sea, yo no les dije. Ellas vinieron y yo les dije, dígales que no vengan más, no quiero estudiar. Y después ya llegó el mensaje y Toño pasaba aquí y preguntaba por Ángel. Él preguntaba por Ángel y un día le dije yo, Toño, ¿por qué es que usted pregunta por Ángel? Y yo no le decía que
algún recado así, yo no sé, uno a veces no está como, no pregunta. Y me dice, es que estamos estudiando la Biblia, dijo él, ahí donde Armando Murillo. Y entonces yo le dije a Ángel, y un día, una tarde, él se fue, era un tiempo como de invierno, se fue y yo tenía la Biblia de los Testigos de Jehová. Y entonces ellos, yo se la di que se la llevara. Y él llegó aquí y yo le pregunté, ¿y cómo es ahí? Le pregunté yo. Y él se puso a contarme, no me acuerdo qué me dijo, y él salía en las revistas. Y un día ya Iraida y Carlos y Toño y esos, y bueno, los Murillo conocían, pero a mí Toño era el que me dijo. Y después, bueno, que estaban estudiando la Biblia. Y ella, y entonces un día llegó Iraida y Carlos estaban estudiando también. Y entonces me dice Iraida, Norma, viera que allá donde Luis Araya se está estudiando la Biblia. ¿Y por qué no vamos? Y esa fue la invitación que me hizo Iraida. Yo le digo a ella, a usted no le costó nada que me fuera atrás de ella. No me insistió. The mother understood that she had a heavy responsibility. That she wasn't just to give to that home food on the table. She understood that she was to give nurture to that home, love. She understood that she controlled the atmosphere of that home. She understood that in the eyes of God, her responsibility of that home was the highest calling on earth. Yo entré más que todo por insistencia de Maru. De Maru. Dice ella que oraba mucho. Cuando yo llegué, yo estaba el domingo en un salón. Yo estaba en el salón y a las 2 de la tarde exactamente le dije a las personas que estaban conmigo, me voy. ¿Pero por qué te vas a ir? Yo siempre he sido una persona de chistes y toda esa cuestión y yo formaba la fiesta. Y entonces les digo, no, pero me quiero ir, no me siento bien. Y ese no sentirme bien era que ya estaba empezando a sentirme incómodo en esos lugares y yo todavía no venía a la iglesia. Pero sí ya me sentí incómodo en esos lugares y llegué a mi casa y me senté en la sala. Como yo nunca llegaba a las 2 de la tarde a la casa, Maru no se preocupaba tampoco. Maru se venía a jugar bingo ahí, que lo jugaban ahí en el parque. Y llegaba en el último bus, en el bus de las 5 de la tarde llegaba con los chiquillos. Y cuando Maru llega, abre la puerta y me encuentra y me dice, ¿qué hace usted ahí? Le digo, no quería estar en el centro. La verdad que quería venir y estar en la casa. Pues yo estaba tan acostumbrado a estar en la calle que yo recuerdo que hice varios intentos a venirme, pero había algo que no me dejaba. Yo hice una oración sincera. Yo le dije a Dios, yo quiero dejar el mundo, pero a mis amigos no los quiero dejar. Recuerdo que como a los 6 meses le dije a Maru, voy para el centro. Voy a buscar a mis amigos. Los había abandonado por 6 meses, pero fue una cosa rara, no me hacía falta ir y fue una cosa como mágica. Bueno, lógicamente por el espíritu. Y entonces ya me vine y estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Cuando yo llego todos se sorprenden, me dicen, ¿qué haces aquí? Porque uno de ellos me dijo, el más cercano, me dijo, usted ahorita que está aquí. Y a los 6 meses llegué y la reunión pasó algo extraño. Empezaron a irse, uno por uno. Y ya cuando yo vi que habían 3, me despedí para no venirme de último. Esa fue la última vez que intenté, porque la oración era, no me dejaría de mis amigos y también hubo que dejarlos. Creo que fue la última vez que lo intenté. Y ya en un tiempo yo tuve problemas con Ángel, ¿verdad? Que él se oponía. Después de que él fue, él no quería que ya yo siguiera yendo. Y fue cuando
cuando yo un día tomé la decisión y le dije no. Y porque él me dijo, me deja esa iglesia y me deja esa Biblia. Y yo le dije, no, si yo tengo que separarme, y usted me separo, pero yo no la dejo. Entonces él me atacaba con Rafita. Él me decía, me llevó a Rafita. Y ya yo eso como que no quería que se lo llevara. Ya yo lo tenía hacía un tiempo. Y él me dijo eso. Le dije yo que no, que jamás, que yo no iba a dejar la iglesia. Entonces él me atacó con Rafita, entonces me dijo que se lo llevaba. Y yo le dije, lléveselo, es su hijo. Usted sabe que es hijo de él. Es su hijo, pero es lo último que usted va a hacer, porque ya más daño no me va a hacer. Y nunca se lo llevó. Nos traía a Luis Araya. Veníamos en un carro que como uno encima de otro, y también en un carro de cajón nos jalaba. Y nosotros veníamos cantando a veces. Y era algo tan lindo, y Cholo nos jaló mucho cuando tenía el carrito pequeño. Nos jalaba cuando íbamos a los bautismos, ahí íbamos como dicen a veces, como sardinas. Y era tan lindo, y me decía Luisa y Maruja, pero Luisa era la que insistía más, me decía, ¿cuándo se bautiza? Me decía. Y yo no me gustaba que me preguntara eso, porque yo sentía que el bautismo no es un juego. Yo sentía que dar ese paso había que darlo bien, bien, no así que, como decía, no, nos costó bautizarnos por la situación que se vivía con el esposo, ¿verdad? Nos costó. You belong to the King? Are you his child? You a child of the King? It's what counts. It's what makes the difference. That you belong to him. Y yo estaba barriendo ese cuarto cuando yo sentí esto. Yo me voy a bautizar. Yo no había sentido eso. Yo me voy a bautizar. Y yo estaba barriendo ese cuarto cuando yo sentí esto. Yo me voy a bautizar. Yo no había sentido eso. Yo me voy a bautizar. Y el caso de Álvaro Badilla, ¿verdad? Que él dijo, yo me bautizo, pero en el río allá, ese río Jorco abajo. Y era difícil llegar. Había que ir en carro hasta el Bajo Badilla, de ahí a pie para abajo, porque no había un camino accesible a carro. Y allá fuimos. Y allá se bautizó él y creo que dos más. En una poza que él decía, aquí es donde yo quiero bautizarme. Aquí voy a bautizarme porque aquí es donde quiero. Y he pensado que aquí es donde me voy a bautizar. Y aquí estoy para que me bauticen. Ya qué lindo que era. Me acuerdo que cuando el pastor nos bautizó fue en un bautisterio que trajeron, lo empezaron a llenar seguro desde el viernes. Y me acuerdo que ese pastor dijo, esta madre y estas hijas les costó mucho llegar a este paso, porque yo creía que hasta para eso yo tenía que pedir permiso. Y yo recuerdo un día que yo le leí a él, a Ángel, ese pasaje que dice que el que no deja padre o madre o mujer e hijos por seguirme a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Y entonces yo se lo leí y dice entonces, vaya, báñense. Así nos dijo. Viene uno con la mente que quiere solamente hablar de aquel tema. Si yo me topaba a alguien que yo era agricultor y camionero, y de esas cosas, pero yo no hablaba nada de eso con nadie. Yo lo que quería era hablar del tema e invitar a la gente. Y por eso, parte de eso es que aquí hubo tanta gente. Aquí se iba un carrito de carga. En ese tiempo se podía viajar en carrito de carga de Luis Araya, pero lleno, que no le cabía nada. Tal vez llevaba 30 personas
solamente de aquí, en tiempos de campaña. Y era una expectación, la invitación corría por todos lados. Nosotros invitábamos a diestra y siniestra, y con lo poquito que uno entiende, se le enseñaban contextos bíblicos. Ya cuando la persona aceptaba, se le llevaba la Biblia y se enseñaban textos bíblicos, lo que uno poquito entendía del asunto. Las primeras veces, como le digo, eso creció como las espumas porque se predicaba muy fuerte y mucho. Tanto fue el caso de que nos mandaron un pastor rápidamente. Ajá. Y ese pastor trabajaba desde que amanecía hasta la noche, se lo llevaba uno, se lo llevaba el otro. Y era por dicha que era muy trabajador, él venía y al final de tanto trabajo, lo que les puedo decir es que la iglesia llegó a tener 80 personas en cuestión de momentos. En ese tiempo venían muchas visitas aquí porque la gente era muy amable, muy simpática, regalaba comida, o sea, los invitaba a la gente que venía, los invitaba a comer, ahora no. Entonces, ese tiempo hizo que la iglesia creciera rápidamente y mucha gente, como le digo, mucha gente venía a San José. Vinimos a estudiar con pastores a Puriscal y traímos pastores de allá de la universidad y viera qué peleas hacíamos y ganamos algunas personas ahí. Bueno, y la cuestión es que fue una cosa tan linda que así empezó la iglesia, hasta que ya organizamos la campaña grande, que pagamos, trajimos 30 estudiantes de teología de la Universidad Adventista. Por 3 meses estuvieron Puriscal hospedados, ahí le dábamos comida y entonces empezaron a visitar todo el pueblo de Puriscal, lo visitaron casa por casa y empezaron a dar estudios y al final cerramos con una campaña que la dio el pastor Grajales y se bautizaron 150 con eso. Nosotros pensamos y nos enseñaron que la iglesia era una iglesia totalmente reverente, había mucha reverencia, que los niños no deberían de correr, que uno debiera sentarse ordenadamente, que debiera estar atento. O sea, nos enseñaron una reverencia bastante alta en la iglesia. Y yo empecé a ir a la iglesia uno iba en pantalón. Y eso era a principio. Recuerdo que las mujeres se hablaba dentro de algunos temas para que las mujeres no usaran pinturas, que nada de aretes, que si Dios hubiera querido que las mujeres trajeran aretes, se los hubiera puesto cuando nacieran. Y entonces crecimos con esa restricción, con esa reverencia, y siempre esperábamos que a la iglesia, la persona que llegara sujeta a ese tipo de restricciones. Aquí nos reuníamos primeramente en el taller de Armando, y ya luego, posteriormente, se alquiló un local ahí que está al puro frente del Palí, bueno, casi al frente del Palí, un local de alto que se alquilaba, y ahí fue donde la iglesia empezó a desenvolverse, hasta que ya luego la iglesia se vino a hacer por estos lados. Recuerdo que el dinero nunca alcanza, entonces todavía no teníamos el lugar, nos reuníamos detrás del Liceo Costado Norte. Que no teníamos dónde reunirnos. Fue cuando se alquiló ese local allá por el lado del colegio. Por el lado del colegio, al parte frente. Trasera, ¿no? Sí, frente al colegio, ahí, a un costado. Armando, él tenía plata en ese tiempo y bueno, pues Armando está en la iglesia porque él regaló el lote y la construcción la mayor parte. Y me acuerdo cuando el pastor Ancheta puso la primera piedra para que ya la iglesia se iba a construir. Y nosotros nos reuníamos ahí, nos hincábamos ahí, bueno, no me acuerdo en qué. Y también esas verjas, todo eso, nosotros ahí estuvimos lijando verjas para pintarlas. Fue algo precioso. Que tomemos las cosas muy en serio,
en vista del tiempo al cual hemos tenido el privilegio de llegar. Porque es bien sabido que el tiempo es corto, que hoy es el momento de tomar las buenas decisiones y que de nuestras decisiones depende a dónde vamos a ir, a dónde vamos a pasar la eternidad, o en el cielo o muertos aquí en la tierra y quemados. Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es unirnos más, unirnos como iglesia, unirnos y preocuparnos unos por otros. Que si yo salgo de la iglesia, pasan meses, pasan años y no llegan donde la abuelita Norma a ver por qué la abuelita Norma no volvió a la iglesia. Así somos la iglesia, así somos. A muchos hermanos que se han ido de la iglesia y también que visiten los hermanos a los de uno. Pedirles a todos los hermanos que tengamos en cuenta a toda la gente que estuvo antes, que le pidamos a Dios por ellos para que Dios los vuelva a su redil, que el tiempo del fin se siente muy cerca. Invitar a la gente que ha venido, que antes estuvo en la iglesia. Un día estos hablaba con un muchacho, Memo, y ¿sabe qué me dijo? El hijo de Doña Me Dina. lo encontré en el CAIS. Memo, ¿qué ha pasado que hace tiempales y añalales que yo no lo veo en la iglesia? ¿Qué pasa con usted? ¿Que es que no tiene tiempo? ¿Que es que...? Me dice, oiga lo que me dijo. Me dice, Toño, en la vida que tengo, en los tiempales que tengo de no ir a la iglesia, he probado muchos lugares. Dice, y no hay dónde ir. Me dice, ahí llego porque es el único lugar para llegar, es la iglesia. Yo siempre me he comparado con el capitán del barco. Yo voy en ese botecito en un río y ahí mis hijos son los pasajeros. Pero ¿qué pasa si ese capitán, que soy yo del barco, que yo voy a ir remando ahí, junto con ellas, porque a ese barquito se va así, ¿verdad? Con una. Entonces, ¿y si ese barco se hunde? Yo soy el capitán, ¿y si se hunde? Pero si yo me hundo con ellas. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Permanecer en Jesús. Permanecer, y eso es lo que yo le pido a Dios siempre. Le digo a Dios, Señor, ayúdame a permanecer en Jesús. Uno de los consejos que da la Biblia es que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene la costumbre de venir cada dos sábados, otro cada 3 sábados, otro viene cuando se le ocurre. Eso es dañino. Para mí es el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona es no se salga, y si lo echan, no se vaya, porque si se va puede que no regrese o no regrese en serio, es que él quiere mucho y que le va a doler que no estén después dentro de la iglesia. Involucrarse en la iglesia, hacer nuevos amigos, y este es el todo de estar en la fe, ir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese ha sido uno de mis principios. Yo muchas veces me he sentido desanimado y he dicho, pero ¿para dónde voy a coger? Yo no me voy a ser católico. Mensaje que yo le daría a la iglesia de hoy y que yo recalcaría el día que estén publicar es que se aferren a la verdad, que es la única iglesia que está predicando la verdad en este planeta. Y es la única iglesia verdadera, a pesar de sus errores, de que tenemos a veces los miembros. La iglesia es la única en este planeta que tiene la plataforma lista para terminar de predicar el evangelio en todo el planeta. Porque la iglesia adventista está en 220 países en este planeta. No es, ni la iglesia católica está en tantos países como está la iglesia adventista. Y eso es porque es un plan de Dios y la iglesia tiene la estructura y la plataforma para terminar el evangelio en este planeta.